Hola a todos, ¿cómo están? Vamos a seguir con la serie de métodos para resolver ecuaciones diferenciales de primer orden. Y hoy lo que toca ver es cambios de variables para EDOs de primer orden. Voy a dar la idea central de esto o en qué consiste. Fíjense bien, nosotros vamos a tener una ecuación diferencial de esta forma, y' igual a f de x, y. Esta está escrita pues en su forma general. Significa de que pues vamos a tratar de resolverla. Pero al momento de resolverla, notaremos que de repente es un poco difícil hacerla de esa manera. Eso lo que significa o lo que implica es que deberíamos de aplicarle un cambio de variable, ¿sí? Y ese es el objetivo. Nosotros vamos a definir una variable auxiliar o un cambio de variable, como lo quieran ver, de la forma u igual a h de x, y. Es decir, esta u está en función de las dos variables x y y. Tal que pues nosotros podamos de alguna manera despejar la y de esta relación que tenemos aquí. Es decir, tal que y se pueda expresar como una g de x, u. Esto es lo que buscaremos. Obviamente, donde hay que especificar esto, donde u, pues en realidad es función de x. ¿Por qué u es función de x? Bueno, porque acuérdense que en mi ecuación diferencial y depende de x, ¿no? Entonces, si y depende de x, h sería una función que depende de x, de y, pero y depende de x, entonces toda la h al final depende de x, por ende la u depende de x. ¿Por qué hago esta aclaración? Bueno, porque de esta relación yo necesito conocer a la derivada, ¿quién es y'? Pero para conocer a la derivada y', bueno, voy a recordar lo que teníamos en el cálculo en varias variables. Si yo tengo que y es igual a una función g, y esta función g depende de x y depende de u, pero u a su vez depende de x, entonces yo podría pues encontrar la derivada de y con respecto a x yéndome por los distintos caminos. Es decir, la y' en este caso va a ser la derivada parcial de g con respecto a x, ¿sí? Esto sería la primera, más en el siguiente camino debería ser la parcial de g con respecto a u por la derivada de u con respecto a x. Es decir, esto sería g sub u de x, u. Y esto a su vez por du de x o u', como lo quieran ver. Y entonces al momento de sustituir esto dentro de mi ecuación, esto lo que implica, fíjense bien, implica lo siguiente. Tendría g sub de x, u más g sub u de x, u. Esto multiplicado por u'. Y esto pues sería igual a la f de x, en vez de y, g de x, u. Y entonces esta se supone que es más sencilla de resolver, ¿no? Yo despejo para la u' y lo que voy a obtener es una función f, pero sombrero, digamos, de x, u. Y se supone que esta ecuación que está ahora en términos de x y u, pues es más fácil, ¿no? Entonces esa es a grosso modo la idea, ¿no? Yo voy a escoger una variable auxiliar tal que pueda hacer esto, uso regla de la cadena y después pues obtengo esto. Bueno, entonces vamos a ver más o menos diferentes tipos de cambios de variable. Eso es la intención, ver diferentes tipos de cambios de variable. Y vamos a tratar de resolver o dejar planteadas algunas ecuaciones diferenciales para que ustedes pues vean la utilidad de los cambios de variables. Después, al final, voy a tratar de hablar de un método que es el método de diferenciales, que a veces pues no se explican, pero que son bastante útiles también para resolver ecuaciones diferenciales. Son bastante interesantes estos métodos, ¿no?
Y de repente algún otro tipo de ejemplo donde pues el cambio hay que pensarlo un poco, ¿no? Entonces, fíjense bien, vamos a empezar el número 1. Vamos a ver lo que es la EDO de Bernoulli. Esto va a ser nuestra número 1 y usualmente la ecuación de Bernoulli tiene la siguiente forma. Tiene la forma y' más p de xy. Esto igualado a f de x por y a la n. Y aquí pues el n vamos a decir que es distinto de 0 y de 1. Ahora, ¿por qué pedimos eso? Bueno, distinto de 0 porque si fuera 0 acá tendría ya la 0 que sería 1 y tachando simplemente me queda la ecuación lineal de primer orden. Y esa pues ya sabemos resolverla con pues factor integrante. Recuerden que pues hicimos un video acerca de esto, ustedes lo pueden buscar y ver y entonces ya sabríamos resolverlas. Si n es igual a 1, aquí tendría y, entonces puedo pasar a restar esta parte para acá y puedo sacar factor común a y voy a tener y por f de x menos p de x. Y entonces lo que tendríamos es variable separable, que también ya hicimos un video y entonces ustedes ya pueden pues, digamos, resolverlo. En estas ecuaciones de Bernoulli, el cambio que se utiliza es el siguiente, CAU igual a y a la 1 menos n. Este sería el cambio de variable. Y entonces, si yo encuentro la derivada de esto, algunas veces puedo despejar para y o hacerlo de un solo. Yo lo voy a hacer de un solo. Aquí tendría u' igualado bajo este 1 menos n. Acuérdense que es derivación implícita. Aquí quedaría y. Al 1 menos n le resto 1, entonces me queda menos n por la derivada interna de la y, que es y'. Aquí puedo despejar para la y' o multiplicar a la y' por 1 menos n y a la menos n dentro de la ecuación para obtenerla, ¿no? Entonces yo lo que voy a hacer es multiplicar la ecuación por 1 menos n y a la menos n y aquí voy a poner y' más, bueno, en vez de p de x voy a poner 1 menos n. Esto por p de x, estoy multiplicándola, digamos, le multipliqué ya a la menos n, entonces me queda y a la 1 menos n, igualado a 1 menos n, f de x. ¿Sí? Y entonces, esto es lo que me queda. Ahora, fíjense bien, esto es su prima, más esta 1 menos n por p de x, puedo verla como una p sombrero de x, y a la 1 menos n es lo que llamamos u, igualada a, y esta sería una f sombrero. F sombrero de x. Y a lo que he llegado es una EDO lineal, ¿no? Esta es una EDO lineal. Y ya sabemos que esta, bueno, de primer orden, pero ya sabemos que esta se resuelve utilizando factor integrante, ¿no? Entonces, utilizamos factor integrante. Y ya estaría. Entonces ese es como el primer cambio de variable. Le vamos a poner un ejemplo a cada uno de ustedes. Fíjense. Ejemplo. Entonces tomemos la siguiente ecuación. XY cuadrado de y de x igualada, pues pongamos que a y al cubo menos x al cubo. Esta sería mi ecuación. Entonces, cuando yo divido entre xy cuadrado, fíjense bien que entonces lo que vendría a tener es lo siguiente, y' igualado a 1 entre x, esto por y, menos x cuadrado, y a la menos 2. Esto se puede comprobar, ¿no? Haciendo la división de este entre todo esto. Y entonces, si la pongo en el estilo de Bernoulli, lo que tengo es y' menos 1 entre x, y
igualado a menos x cuadrado y a la menos 2. Y entonces se puede observar que esta es la ecuación de Bernoulli con n igual a negativo 2. Entonces siempre que tengo una ecuación en este estilo, ¿no? Y' más p de xy más f de x por y a la n, eso es de Bernoulli. Y entonces el cambio ya sabemos cuál es. CAU igual a y a la 1 menos n, que en este caso pues vendría a ser y al cubo. Este sería el cambio de variable, ¿no? Y entonces, una vez que tenemos esto, bueno, al momento de sustituir, si ustedes se fijan, lo que tendría, bueno, uno lo puede hacer, no puede decir, puede imitar lo que acabo de hacer. Esto va a ser u', 3y cuadrado por la interna, que es y', y multiplicar por ese 3y cuadrado acá. Y entonces, al momento de multiplicarlo, tendría 3y cuadrado por y' menos 3 sobre x, y al cubo, igualado a menos, aquí sería 3x cuadrado. Sí, porque el y cuadrado se cancela con este y a la menos 2. Solo estoy multiplicando este, acuérdense, para formarlo acá, ¿no? Y entonces ya miramos que esto es su prima, menos 3 sobre x. Esto de acá es u, igualado a menos 3x cuadrado. Y entonces esta es una lineal, ¿no? E de O lineal. Miren, es una E de O lineal la que me quedó acá. Y entonces aquí podría pues resolverla, si ustedes gustan, bueno, ¿cuál sería el factor integrante? Mu de x, que es el que multiplicamos. Bueno, mu de x en este caso es e a la integral de p de x, que alguien puede comprobar que en realidad es 1 sobre x al cubo, ¿no? Ahí haciendo la integral de este, es 1 sobre x al cubo. Acuérdense que p de x acá es menos 3 sobre x. Bueno, aquí faltó el de x. Y pues es un menos 3 logaritmo natural de x, que elevándolo subiendo el exponente sería logaritmo natural de x a la menos 3, y por la exponencial me queda esto. Y entonces ya sabemos que al momento de multiplicarla acá, ya lo voy a juntar de un solo. Esto se va a ver como d de x, el mu, que es 1 sobre x cubo. Aquí sería u, fíjense bien, y aquí pues sería pues menos 3 veces otra vez sobre x, miren. Y entonces, al momento de integrar, lo que me queda es 1 sobre x cubo. Esto por u. Igualado, bueno, esto es un menos 3 logaritmo natural de x. Entonces lo puedo poner así, menos 3 logaritmo natural de x. Más una constante c. Multiplico y entonces lo que me queda es que u vendría a ser x cubo por menos, o puedo poner así, c menos 3 logaritmo natural de x. De esta manera. Y entonces u es y al cubo. Significa que si yo hice que u es y al cubo, y es raíz cúbica de u. Entonces puedo decir cuál es mi solución. Por lo tanto, en este caso, y vendría a ser x raíz cúbica de c menos 3 logaritmo natural de x o de su valor absoluto, ¿no? Yo le dejo x, pueden dejarlo con valor absoluto. Y esto sería entonces ya la solución de esa ecuación. Aquí utilizamos pues el cambio de variable para una ecuación de Bernoulli y luego el factor integrante. Bueno, eso sería a grosso modo, digamos, esta parte que nosotros tenemos, ¿no? De para ecuaciones de Bernoulli. Bueno, vamos a ver un segundo método, número 2, y es lo que nosotros llamamos ecuación homogénea. E de O homogénea. Y entonces estas, bueno,
¿qué es esto de homogéneo? Bueno, fíjense bien, es bien fácil. Si yo tengo y' igual a f de x, y, simplemente lo que tengo que notar es que esta al final se puede expresar como una g de y sobre x o una g de x sobre y. Usualmente yo las trabajo siempre que tengo g de y sobre x, ¿no? Si tienen esta forma, siempre se pueden poner en esta forma, entonces yo usualmente las trabajo así. Y en este caso, pues el cambio de variable simplemente es u igual a y sobre x. Entonces acá es mejor, es más aconsejable pues despejar para la y. Y se puede ver como x por u. Y usar nuestra derivada, nuestra derivación implícita, es decir, y' va a ser derivada de la primera que es 1 por u, sería u, más derivada de u sería u' por la segunda que sería x, entonces sería x u'. Esto es lo que vendría a darme el cambio. Y entonces si yo la sustituyo, lo que me quedaría aquí es u más x u' igualada a una g de u. Esta vendría a ser pues esta forma, ¿no? Y entonces si usted se fija, puedo tenerla de esta manera, x u' igual a g de u menos u, que esto ya es variable separable, ¿no? Porque aquí tengo, bueno, puedo expresarlo, esto sería du entre g de u menos u igualado pues a de x, todo eso sobre x. Integro, ¿no? Y ahí pues estaría pues ya más o menos la respuesta de esta integral. Debería de poderse hacer esto, ¿no? Ahora, estas homogéneas tienen otra variante, vamos a poner acá variante, que es que a veces, bueno, yo digo que es lo mismo, pero usualmente los libros la mencionan y por eso se les llama homogéneas de grado alfa, de hecho. Y es que a veces cuando yo tengo mi ecuación diferencial f de x, y, en realidad a veces me la dan como un cociente m de x, y entre n de x, y. Y entonces esto va a ser igual a la g de x o a la g de y sobre x, perdón. Sí, solo sí. Sí, y solo sí, pues yo puedo comprobar que m de t x, ty, pues eso es t a la alfa, m de x, y. Y cuando hago n de tx, ty, pues eso se puede comprobar que es t a la alfa n de x, y. A esta se le llama homogéneas de grado alfa, ¿no? ¿Sí? Homogéneas de grado alfa. Y entonces siempre que son de grado alfa, pues se pueden poner en este sentido, ¿no? Y también pues es lo mismo porque yo podría hacer el mismo cambio de variable. Fíjense bien, si yo hago ese cambio de variable, u igual a y sobre x, entonces lo que me quedaría, en vez de poner y', pongo lo que es el y', ¿no? Que es u más x su prima. U más x por u'. Y esto va a ser igualado, fíjense bien, a, en vez de m, pongo m de x, en vez de, aquí pongo xu en vez de y. Y aquí pongo n de x, xu.
Y entonces aquí tendría un u más x sub prima. Y por esta propiedad de t a la alfa, ¿sí? Tx, ty, puedo sacar la t como un t a la alfa. Entonces aquí la x funciona como t, ¿no? Entonces puedo sacar la x a la alfa. Y tener aquí m de 1, u. Sí, es como sacar la x de factor común del par ordenado. Y abajo pues también, ¿no? Entonces aquí me queda x a la alfa, n de 1, u. Entonces, si yo cancelo esto, al final lo que me queda es m de 1, u entre n de 1, u. Y a esto pues le puedo llamar g de u, es decir, que entonces lo que tengo es u más x sub prima igualada a una g de u, donde pues esta vendría a ser la g de u, porque fíjense bien que ya no depende de la variable x, solo depende de la variable u. Y bueno, tendría este estilo, esta forma, y ya sabemos que es de variable separable. Entonces, fíjense bien, el ejemplo sería el siguiente. Imagínense que tuviéramos la ecuación xy' igualado a la raíz de x cuadrado menos y cuadrado. Todo eso menos o más, perdón, vamos a poner aquí más y mejor. Ok, divido. Si usted se fija, cuando divido entre x, voy a dividir cada término entre x, entonces este sería sobre x. Y aquí voy a dejar el más y sobre x. Ahora bien, voy a meter esta x aquí adentro. Aquí adentro del radical entra al cuadrado, ¿no? Entonces, lo que me va a quedar es y' igual a la raíz de x cuadrado entre x cuadrado será 1 menos y cuadrado entre x cuadrado. Bueno, eso se ve como y sobre x todo al cuadrado. Algebraicamente se puede comprobar que pues son equivalentes, ¿no? Estas más y sobre x. Y entonces esto es lo que obtendría. Fíjense bien, es una función que depende de y sobre x. Y entonces por ende me está diciendo cuál es mi cambio, ¿no? Sea u igual a y sobre x. Y entonces como vimos, bueno, el y es xu. Y entonces su derivada, y', pues se puede ver como u más xu'. Esto pues lo obtuvimos del cambio anterior, ¿no? Y entonces sustituyendo me queda u más xu' igualado a la raíz de 1 menos u cuadrado. Esto más u. Y entonces aquí puedo cancelar, digamos, y lo que me queda es x de u de x igualado pues a la raíz de 1 menos u cuadrado. Y entonces, fíjense bien, acá lo que me queda es de u sobre la raíz de 1 menos u cuadrado. Y esto igualado a dx entre x. Es decir, esto vendría a ser pues un seno inverso. Al integrar seno inverso de u igualado al logaritmo natural del valor absoluto de x más una constante, pues llamémosle k. Y entonces al despejar la u, pero la u es y sobre x, entonces ya de un solo, por tanto ya de un solo vamos a poner y es igual a x seno de logaritmo natural de x más una constante k. Y entonces esto es lo que me quedaría. Miren, esa sería la respuesta. Es un método bastante sencillo que nosotros podemos aplicar. Bueno, ese sería el segundo método. Un tercer método sería, bueno, no sé si tiene nombre este. Sería cuando yo tengo la ecuación y' y esta
pues es f de x, y. Y esta la puedo ver como una g de ax más by más c. Y entonces mi cambio solo sería este, u igual a ax más by más c, ¿no? Este sería mi cambio. Y entonces, bueno, u' sería igual a más by'. Esto implica que y' pues sería u' menos a, esto sobre b. Este sería el tercero. Un ejemplo, podemos poner un ejemplo. Imagínense que usted tuviera, por ejemplo, y' igual a esas que aparecen raíces, ¿no? Raíz de 2x más, qué sé yo, 3y más 1. Y aquí afuera pongamos pues que aparece un más 1, ¿no? Entonces hago el u, por ejemplo, sea u igual a 2x más 3y más 1. Y entonces pues ya vimos quién es u' o y', ¿no? De un solo, y' es u' menos a, que sería menos 2 entre 3. Digamos que así lo miraríamos. Esto implica entonces que aquí lo que tendríamos, fíjense bien, sería u' menos 2, todo eso sobre 3, igualado a la raíz de u más 1. Y entonces, si usted se fija, esto lo que me queda es u' menos 2 igual a 3 veces raíz de u más 3. Y entonces aquí puedo pasar para el otro lado y lo que me va a quedar es u' igual a 3 raíz de u, pues más 5. Esta es pues de variable separable, entonces de u sobre 3 raíz de u más 5 se puede comprobar que esto va a ser igual a dx. Y entonces pues deberíamos de poder lograr hacer esta integral, ¿no? La integral de du sobre 3 raíz de u más 5. Esto es igual a x más c. Entonces deberíamos de poder hacer esta integral. ¿Cómo la hacemos? Bueno, fíjense bien. Bueno, la idea aquí creo que es multiplicar por raíz de u arriba y abajo, ¿no? Para tener la derivada. Incluso pues, sí, está bien. Puedo poner 2 raíz de u. Acuérdense que la derivada al final es eso. 2 raíz de u en el denominador. Y aquí poner pues un 3 raíz de u más 5. Esto por du. Ya sabemos que tiene que ser igual a x más c. Y entonces aquí podemos hacer el cambio de variable. A veces hay el cambio de variable aquí sería z. Si usted se fija, lo vamos a poner por acá. Z igual a 3 raíz de u más 5. Y entonces el de z, aunque me va a sobrar un 3 aquí, sería 3 sobre 2 raíz de u. Por eso es que puse, digamos, el 2 raíz de u acá, pero siempre me sobra un 3, es decir, de z tercios. Vendría a ser igual a, en este caso, de u sobre 2 raíz de u. Ahora, como yo tengo una raíz de u en este lado, 2 raíz de u, debería de despejarla, ¿no? Entonces, es decir, raíz de u se miraría como z menos 5 sobre 3. Excelente. Entonces, esto es lo que nos quedaría. Y entonces, esta integral se convierte en 2 por z menos 5
Esto entre 3 de z. Y todo eso a la vez sobre z, ¿no? Sí, correcto, sobre z y esto igualado a x más c. Y entonces, ¿cómo la miramos? Bueno, la miramos como la integral de 2/3, ya dividiendo todo, z entre 3, 2/3 de z, entre z es 1, menos 2 por 5, menos 10/3 de 1 entre z. Esto pues por dz. Y esto a su vez pues igualado a x más una constante. Y entonces aquí me queda 2/3 de z menos 10/3 del logaritmo natural de z. Esto igualado pues a x más c. ¿Quién es la z? Pues 3 raíz de u más 5, pero ¿quién es la u? 2x más 3y más 1. Por lo tanto, pues la solución que busco, fíjense bien, serían 2/3 de la raíz de, bueno, ponemos un corchete acá, a ver, un 3. Vamos a tratar de sustituir y de un solo multiplicar por el 2/3, ¿no? 2/3 sería pues solo raíz de u, entonces 2 raíz de u, 2 raíz de u, que es 2x más 3y más 1. Esto más, entonces estoy multiplicando por 2/3, entonces sería más 10/3. Menos 10/3. Sí, aquí es menos 10/3 del logaritmo natural de z, que es 3 veces la raíz de, que aquí sería 2x más 3y más 1. Esta a la vez más 5 igualado a x más c. Y esta sería la solución. A veces este 10/3 lo absorbe la constante y no aparece, solo aparece este término y este término, ¿no? Porque puedo pues absorberlo. Y esa sería el número 3. Un cuarto método es similar, pero es para un caso como especial, ¿no? Ya van a ver, el cuarto método vendría a ser cuando mi ecuación tiene una forma peculiar. Mi ecuación es de y de x. Voy a poner así. Y la forma que tiene es ax más by más c dividido entre un dx más ey más una f. Y aquí hay una condición. La condición es que ax más by por alfa sea diferente a dx más ey para todo alfa que pertenece a los reales, ¿no? Bueno, quitándole el 0 porque no tiene sentido multiplicar por 0. Multiplicar por 0 sería decir que esto es 0, pero tampoco, ¿verdad? Estas pues algunas son distintas de 0. Ese sería como el cambio que nosotros, esta es la condición que nosotros le pondríamos a la ecuación diferencial. Esa se la ponemos porque si digamos que este de x más y es un múltiplo de ax más by, entonces pues la función la miraríamos como en este caso, ¿no? Incluso pues no necesariamente tiene que aparecer el más c acá, puede ser solo este cambio directo, a veces no me aparece, entonces como les digo pues estaríamos en el caso anterior. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, aquí se hace un cambio de variable, el cambio de variable va a ser el siguiente, bueno, es un doble cambio. Vamos a definir a u más h
lo vamos a definir como X. Y a B más H, o más K, perdón, lo vamos a definir como Y. Donde H, K es solución del sistema lineal AX más BY más C igualado a 0. Y el DX más EY más F igualado a 0. Es decir, por eso pido que sea pues distinto de alfa para que haya una única solución acá. Y entonces eso es cuando el sistema está de alguna manera desplazado, ¿no? Lo que estoy haciendo con esto es quitando su desplazamiento. Eso es lo que estamos haciendo al poner este cambio. Y aquí se puede notar que entonces, si derivo el diferencial de X, va a ser el diferencial de U, el diferencial de Y, va a ser el diferencial de B, perdón. Y entonces acá diferencial de B entre diferencial de U vendría a ser igual a diferencial de Y entre diferencial de X. Este sería como el cambio de variable que uno aplica, ¿no? Entonces, un ejemplo, vamos a hacer acá un ejemplo. Creo que aquí cabe. Imagínense que tengamos, qué sé yo, de Y sobre dx, o diferencial de Y entre diferencial de X igualado a, pongamos aquí 2X más Y, esto menos 4, entre, y aquí pongamos menos X más 2Y más 7. Entonces, esta vendría a ser mi ecuación. Yo sé que tengo que hacer un cambio de variable X igual a U más H y Y igual a B más K. Entonces, estas que estoy haciendo, pues tengo que encontrar el H y K de resolver el sistema, ¿no? Entonces tengo que resolver este sistema, el sistema a resolver, antes de hacer el cambio, tendría que ser 2X más Y menos 4 igualado a 0 y menos X más 2Y más 7 igualado a 0. Entonces aquí puedo multiplicar ya de un solo por 2 y obtener, a ver, sería 2X más Y menos 4, ya lo voy a resolver acá, igualado a 0. Y acá menos 2X más 4Y, aquí más 7 por 2, 14, igualado a 0. Y entonces lo que me queda es, bueno, esto se cancela, Y más 4Y, 5Y. Aquí menos 4 más 14, 10, pero al otro lado pasaría a ser, o lo vamos a poner aquí, más 10 igual a 0. Y entonces Y vendría a ser menos 10 entre 5, sería menos 2. La Y vale menos 2, que esto pues vendría a indicarme que es la K. Y entonces, pues de aquí puedo sacar la X la puedo sacar desde acá si quiero, sería menos 2 menos 4 menos 6, pasa al otro lado 6, dividido entre 2, equivale 3. Esta sería la solución del sistema, esta sería la H. Y entonces en el cambio de variable, fíjense bien, lo que tendría, esto implica que X vendría a ser igual a U más 3 y Y vendría a ser B menos 2. Y entonces al sustituir en la ecuación, en vez de dy dx, lo que obtendría es db du. Esto igualado a, en vez de x, sería 2 por u más 3
más, en vez de y, b menos 2. Esto menos 4. Todo eso sobre, en este caso, sería u más 3. Acá negativo. Más 2. B menos 2. Y esto más 7. Entonces, si usted hace las multiplicaciones, le queda 2u. Bueno, fíjense bien, 2 por 3 es 6, menos 2, 4, menos 4, 0. Entonces, solo le queda 2u más b. Sobre, y aquí lo que le queda, menos u más 2b. Y eso sería todo, ¿no? Porque aquí es menos 3, menos 4, menos 7, más 7 es 0. Entonces, esa es la idea de este cambio de variable, que me quede así la ecuación, pero pues si usted se fija, puedo dividir entre u todo y me queda 2b sobre u entre menos 1 más 2b sobre u. Y aquí, pues, este es de variables separables, siempre me va, perdón, o es una homogénea, siempre me va a llevar a una homogénea, sea z, por ejemplo, b sobre u, y aplico, pues, lo de la homogénea. Este, digamos que no lo vamos a resolver, pero ese es el cambio de variable. Fíjense bien, hablando de resolver esta ecuación, ¿verdad? Algunas veces esta ecuación, en realidad este tipo de ecuaciones se pueden trabajar con diferenciales. Voy a poner acá el título. Sería número 5. E de os usando diferenciales. Entonces, voy a tratar de copiar la ecuación que tenía anterior. No la voy a resolver con el cambio de homogéneas. Ustedes pueden probar que se puede. Y no le voy a poner de b de u, sino que de y de x, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace esto? Esto usualmente es como un juego. Voy a copiar la ecuación de y de x. Esto va a ser igual, fíjense bien, a 2u más b. Entonces sería 2x más y. Viéndola en este estilo, sobre, y aquí sería menos y más 2y. Menos y más 2y. Menos x más 2y. A ver. Ajá. Menos x más 2y. Bueno, esta ecuación son homogéneas de primer orden. Se pueden resolver con el cambio u igual a y sobre x, pero también se pueden resolver jugando un poco con esto. Mando a multiplicar esto acá y me va a quedar menos x más 2y. Esto por dy. Esto va a ser igual a 2x más y. Esto por dx. Si multiplico acá, lo que me queda es menos x diferencial de y más 2y diferencial de y. Esto igualado a 2x diferencial de x más y diferencial de x. Entonces, fíjense bien, este lo voy a pasar para este lado y este para este otro lado. Entonces, me va a quedar 2y de y menos 2x de x. Esto igualado a x más de x de y o de x de y más y de x. Entonces, yo lo que voy a hacer notar es lo siguiente. Esto es 2y de y menos 2x de x igualado al diferencial de xy. Y entonces puedo integrar. Integro 2y de y. Esta es una integral que se puede hacer menos 2x de x
igualado a la integral del diferencial de XY. Y entonces lo que me queda acá es y cuadrado menos x cuadrado igual a XY más una constante K. Y esto es lo que me quedaría. Para que ustedes vean que pues es útil esto, ¿no? De los diferenciales. Podría poner otro ejemplo. Vamos a poner un ejemplo 2. Este sería el 1. Entonces, fíjense bien, un número 2, un ejemplo número 2 vendría a ser, imagínense que tengamos x cuadrado más y cuadrado menos y por diferencial de x más x diferencial de y, eso igualado a 0. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, multiplico, entonces lo que me va a quedar es x cuadrado más y cuadrado diferencial de x. Esto va a ser menos y diferencial de x más x diferencial de y. Esto igualado a 0. Y entonces voy a despejar. Aquí me queda x cuadrado más y cuadrado diferencial de x igualado a, sería y de x menos x de y. Y entonces ahora voy a dividir pues entre x cuadrado y cuadrado. Entonces me va a quedar dx igual a y de x menos x diferencial de y. Ahora bien, eso entre x cuadrado más y cuadrado. Entonces la idea aquí es dividir toda esta expresión por un y cuadrado, arriba y abajo. Entonces fíjense bien, lo voy a poner, me va a quedar dx, diferencial de x, me va a quedar. Me estoy dividiendo entre y, me queda y cuadrado 1 sobre y de x. Menos, acá me va a quedar x sobre y cuadrado, diferencial de y. Todo eso entre, en paréntesis, voy a poner x sobre y más 1. Y entonces lo que tengo que notar que esto que tengo acá arriba es justamente el diferencial de x sobre y. Bueno, aquí es al cuadrado entre x sobre y, eso al cuadrado más 1. ¿Por qué? Bueno, derivada diferencial de, o derivada diferencial de x por 1 sobre y, miren. Sobre, diferencial de 1 sobre y es menos 1 entre y cuadrado, diferencial de y por x. Y entonces esto ya sé cuál es la integral, ¿no? Si integro esto, e integro esto es como tener un du entre u cuadrado más 1. Es decir, esto es x más una constante, la voy a dejar acá. Y esto por, pues, la tangente inversa de x entre y. Y esta sería, pues, la solución. Es una solución implícita para esta ecuación. Y eso sería, pues, usando diferenciales. Ahora, hay muchos casos donde de repente no... Hay casos donde de repente se aplican cambios que nosotros no hemos visto. Entonces, tienen que estar pendientes de eso. Tal vez, pues, en otro video haga más ecuaciones diferenciales con este tipo de cambios, ¿no? Espero que le hayan entendido. Este video ha quedado bonito en el sentido de que hemos repasado, pues, todos los cambios. Saludos, que estén bien y éxitos, ¿no? Sigan estudiando y pues poniendo de su parte.